10,000 personas no son personas, solo son un gasto. Despídanlos a todos. La voz de Kaylen Vance era tan suave y serena como la superficie de un lago congelado. De pie junto al ventanal que ocupaba toda la pared de su oficina en el piso 100, contemplaba la ciudad que se extendía bajo sus pies como una dócil alfombra de luces y hormigón. Millones de personas bullían abajo, y aquí arriba su destino se decidía con una sola y fría palabra. Pero, señor Vance, esto causará... Empezó su asistente Arthur, que estaba a 2 pasos detrás con una tableta en las manos. Esto supondrá un ahorro de $300 millones al año, interrumpió Kaylen sin darse la vuelta, y los sindicatos recibirán una generosa donación. Apúntenla. ¿Qué sigue? Arthur tragó saliva. Llevaba 5 años trabajando con Vance y aún no se acostumbraba a la fría eficiencia con la que su jefe dirigía su imperio. Una fusión con T-Corp. Aceptan nuestros términos. Solo falta firmar el papeleo. ¡Qué aburrido!, dijo Kaylen con indiferencia, pasando el dedo por el cristal inmaculado. Deberían haber mostrado al menos resistencia. Y una oferta del jeque Al-Thani. Quiere comprar tu colección de relojes. Ofrece un 20% por encima del valor de mercado. Kaylen se giró lentamente. Su rostro, al que las revistas de moda habían apodado el rostro del capital moderno, no expresaba nada, ni alegría ni interés, solo un cansancio sordo y absorbente. Arthur, dime, ¿por qué un hombre que lo tiene todo necesita un 20% extra? Dile al jeque que me niego. Se acercó a una enorme mesa de mármol negro ocupada por un solo objeto, una laptop de titanio pulido. No se sentó, sino que se apoyó en el borde de la mesa, cruzando los brazos. ¿Hay algo real en tu tableta? ¿Algo que no se mida con ceros y porcentajes? Arthur parpadeó confundido. Lo siento, señor, no lo entiendo muy bien. Yo también, dijo Kaylen en voz baja. Echó un vistazo a su oficina. Limpieza impecable, muebles caros pero impersonales, ni un solo objeto personal, ni una sola fotografía. Una jaula dorada con una vista perfecta de un mundo con el que ya no sentía ninguna conexión. ¿Alguna otra reunión hoy? Sí, con representantes del fondo japonés a las 3 y cena con el senador Richards a las 7. Cancelar todo. Pero, señor, la cena con el senador, llevamos 3 meses discutiéndola. Entonces tendrá la tarde libre, espetó Kaylen. Saca el coche. Quiero tomar el aire. ¿A dónde le gustaría que fuéramos, señor Vance? Kaylen reflexionó un momento. Su mirada se posó en uno de los documentos de la tableta de Arthur. Proyecto Fénix, demolición de instalaciones industriales en la antigua zona portuaria. Puerto Viejo, almacén número 7, el que compramos la semana pasada. Pero ahí... hay una devastación total, señor. Polvo, suciedad, no le servirá de nada a su traje y aún no han apostado guardias. No es seguro. Excelente. Las comisuras de los labios de Kaylen se curvaron ligeramente, formando algo parecido a una sonrisa. Al menos hay un mínimo de riesgo. Quiero verlo una última vez antes de que mis excavadoras lo reduzcan a polvo y los arquitectos lo conviertan en otro centro de negocios sin rostro. Vámonos. 10 minutos después, un vehículo blindado negro se deslizaba silenciosamente por las calles de la ciudad. Kaylen, sentado en el asiento trasero, miraba por la ventana. Lujosas boutiques dieron paso a distritos comerciales, que a su vez dieron paso a parques bien cuidados. Todo era correcto, preciso, predecible. Se sentía como un cinéfilo viendo la misma película por 1000ª vez. Arthur, ¿alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona? Preguntó inesperadamente, con la mirada fija en los edificios centelleantes. El asistente sentado a su lado hizo una mueca ante la pregunta personal. No lo había pensado, señor. Seguimos. Cuéntanos desde qué ciudad o país nos ves y suscríbete. Piénsalo, dijo Kaylen. A veces es útil. Detente aquí. Yo mismo seguiré desde aquí. El coche se detuvo ante una valla de malla oxidada y desvencijada, más allá de la cual comenzaba el territorio de una zona industrial abandonada. Señor Vance, le ruego que me permita, o al menos al conductor, acompañarlo, dijo Arthur con preocupación en la voz.
No hace falta, no tardaré. Espera aquí. Kaylin salió del coche. El aire era diferente. Olía a humedad, aceite de máquina y descomposición. Su costoso traje, del mejor sastre de Londres, contrastaba cómicamente con el asfalto roto y las ventanas tapiadas. Inhaló el aire viciado con placer, sintiéndose más limpio y honesto que el aire acondicionado de su ático. Caminó por un agujero en la valla. Los cristales rotos crujían bajo sus pies. El silencio solo lo rompía el crujido del metal oxidado con el viento y el zumbido lejano de las grúas del puerto. Caminó, ajeno a su camino, pasando junto a talleres vacíos con ventanas rotas que parecían cuencas de cráneos. Alguna vez la vida había rebosado allí, miles de personas habían trabajado, pero ahora reinaba la desolación. Y pronto, incluso eso desaparecería. Solo quedaría otro proyecto exitoso y una partida en el informe financiero. El almacén número 7 era el edificio más grande y mejor conservado. Las enormes puertas de hierro estaban entreabiertas. Kaylin entró sin dudarlo. Dentro, la oscuridad era tenue, con rayos de luz polvorientos filtrándose por las sucias ventanas de arriba. El vasto espacio estaba lleno de trastos, cajas viejas, sacos rotos, restos de equipo. Kaylin se adentró lentamente. El sonido de sus costosos zapatos resonaba en el silencio resonante. Sintió una extraña paz. Allí no había tratos, gráficos ni informes. Solo había tiempo, congelado e inútil. Y de repente se quedó congelado. Desde un rincón lejano, tras una pila de palés de madera, llegó un sonido, suave pero inconfundible, una voz femenina severa, hablando con una autoridad tan fría que Kaylin se estremeció. «Quédate quieto, manos a los costados». «Te dije que no te movieras». Kaylin se escondió instintivamente tras una gran pila de cajas fuera de la vista. La curiosidad, una sensación que había olvidado hacía tiempo, lo dominó. ¿Quién podría estar allí, en este lugar desolado? ¿Seguridad? ¿Indigentes? Él miró con cautela desde detrás de su escondite. En la penumbra vio una escena completamente fuera de lugar. Allí, en el haz de luz que entraba por la única ventana cerca del techo, se encontraba una mujer, de piel oscura, alta, con una figura que antaño debió ser majestuosa, pero ahora marchita por el trabajo duro y las preocupaciones. No aparentaba más de 50 años, pero las profundas arrugas alrededor de la boca y en las comisuras de los ojos le daban un aire severo. Vestía una sencilla bata de trabajo y un pañuelo oscuro le rodeaba la cabeza. Frente a ella, alineados en una línea perfectamente recta, estaban 3 niños. Eran tan parecidos que por un instante Kaylin creyó ver doble. Trillizos, de unos 8 o 9 años, delgados, con el pelo rapado, rostros igualmente serios y grandes ojos oscuros. Los 3 llevaban pantalones viejos, pero limpios, y camisas deslavadas. La mujer caminaba lentamente delante de ellos, con las manos entrelazadas a la espalda. Su paso era pesado y mesurado, como el de un guardia de prisión. Los chicos no se movieron, con la mirada fija al frente, pero Kaylin pudo ver la tensión en sus pequeños hombros. «Hice una pregunta», dijo la mujer. Su voz era baja, sin rastro de calidez. Cada sílaba era como un martillazo. «¿Quién de ustedes hizo esto?» Silencio, denso, pesado. Parecía absorber el polvo que flotaba en el aire. «De acuerdo», asintió, y había algo siniestro en ese simple movimiento. «Ya que han decidido jugar al silencio, seguiremos mis reglas». Un paso al frente, los 3. Los chicos, simultáneamente, como si hubieran recibido una orden, dieron un pequeño paso. «Ahora gírense para mirarse el uno al otro», ordenó. Los niños se giraron con incertidumbre y se encontraron cara a cara con sus copias exactas. «Mírense a los ojos», continuó la mujer. «Mírense bien. Uno de ustedes es un mentiroso. Otro es un cobarde que se esconde a espaldas de sus hermanos. Y por culpa de este cobarde, todos sufrirán hoy. ¿Lo entienden?» Uno de los chicos, el que estaba parado en el medio, meneó levemente la cabeza. «No te oí», espetó la mujer. «Tienes que responder alto y claro.
Sí, señora. ¿Está claro? Sí, señor, señora, respondieron los chicos al unísono, pero con voz algo apagada. Kaylen Vance estaba de pie detrás de las cajas, apenas respirando. ¿Qué era esto? Un juego extraño y cruel. Estaba acostumbrado al orden y la disciplina en sus corporaciones, pero lo que veía no tenía nada que ver con la disciplina. Era la supresión de la voluntad, la destrucción de la personalidad. Sintió una fría y desconocida irritación crecer en su interior. Era ineficaz, estúpido, y por alguna razón le provocó un desagradable escalofrío en el pecho. «Te doy una última oportunidad», dijo la mujer, deteniéndose frente al chico de la derecha. «Noah, ¿fuiste tú? ¿Tú volcaste el cubo de agua limpia?» El niño llamado Noé se estremeció, pero no bajó la mirada. «No, señora», respondió en voz baja, pero con firmeza. La mujer volvió su mirada hacia la persona que estaba en el centro. «¿Mason? ¿Quizás esto sea obra tuya?» «No, señora». «¿Leo?» Su mirada atravesó al tercer chico. Se quedó en silencio un segundo más que los demás. «No, señora». La mujer sonrió. Era una sonrisa terrible, sin una pizca de humor, así que el cubo se volcó solo. «Desapareció avergonzado por tu pereza. Milagros, nada más. Bueno, como no hay culpables, el castigo será compartido. Ya sabes qué hacer». Los chicos bajaron la cabeza. Kaylen vio a uno de ellos, Leo, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Un destello de protesta brilló en sus ojos por un instante, pero se apagó enseguida. Los niños se giraron en silencio y caminaron hacia la pared. Allí, sobre el sucio suelo de hormigón, yacían 3 trapos viejos y 3 cepillos de cerdas duras. «Todo este rincón», dijo la mujer, señalando una pequeña sección del suelo, del tamaño de una habitación, oscurecida por la humedad y la suciedad, «tiene que brillar, sin agua, seco, para poder verme reflejado. Empieza». Los chicos se arrodillaron. Sin quejarse ni una sola vez, sin llorar, tomaron sus pinceles y se pusieron a trabajar. Sus movimientos eran practicados, habituales. El roce de las cerdas contra el hormigón era el único sonido que rompía el silencio. Kaylen observó esta escena y su mundo, un mundo de lógica, números y decisiones calculadas, empezó a resquebrajarse. No podía comprender los motivos de esta mujer. ¿Por qué tanta crueldad por un cubo de agua? ¿Cuál era su objetivo? ¿Educación? Pero se sentía más como un simulacro, como un descanso. La observó atentamente. Ella no se fue, no se dio la vuelta. Permaneció allí con los brazos cruzados, mirando las espaldas encorvadas de los chicos. Su rostro era inescrutable. No había ira ni satisfacción en ella, solo una calma gélida y absorbente, como si estuviera en una misión importante, aunque desagradable. Pasaron 10 minutos. Kaylen debería haberse ido hacía mucho. Su asistente, su chofer, miles de millones de dólares en negocios lo esperaban. Pero no podía moverse. Estaba paralizado por el espectáculo, como un conejo hipnotizado ante una boa constrictor. Algo en estos chicos idénticos, su silenciosa terquedad, su dolor compartido, tocó una fibra interior que ni siquiera sospechaba que existía. Vio lo duro que era el trabajo para ellos. El polvo se elevaba en una nube, obstruyéndoles la nariz y la garganta. Probablemente les ardían las manos por la fricción. Pero continuaron, fregaron y fregaron, centímetro a centímetro, luchando por limpiarse de la suciedad. De repente, uno de los chicos, Mason, empezó a toser. Una tos seca y áspera sacudió su pequeño cuerpo. Hizo una pausa para recuperar el aliento. «A trabajar», dijo la mujer sin emoción y sin levantar la voz. El niño se estremeció y comenzó a fregar el suelo de nuevo, luchando contra la tos. En ese momento, Kaylen sintió una punzada de rabia, rabia pura y real. De repente, se dio cuenta de que le importaba. Le importaba lo que les estaba sucediendo a esos niños sin nombre en el almacén abandonado que estaba a punto de demoler. Quería intervenir, decirle a esa mujer que parara. Pero, ¿qué diría? ¿Quién era?
Un extraño con un traje caro, entrando accidentalmente en un lugar donde no debía estar. Su intervención solo podía perjudicar a los niños. Se obligó a calmarse, a volver a ser un observador frío. Necesitaba comprender qué estaba pasando realmente. La mujer se acercó a uno de los niños, Leo, y con la punta de su pesada bota tocó el área del piso que acababa de limpiar. ¿A esto le llamas limpio?, preguntó. Son 5, parte 3. Hay un punto aquí. ¿Estás ciego? El niño, Leo, hizo una mueca y se quedó mirando el punto donde la bota de la mujer había apuntado. Efectivamente, había una pequeña mancha oscura, apenas perceptible, fácil de confundir con una irregularidad natural del hormigón. Yo no me di cuenta, susurró sin levantar la vista. Me da igual lo que hayas notado o no, dijo la mujer con voz serena, sin rastro de ira, lo que la hacía aún más aterradora. Hay trabajo y hay resultados. Tus resultados son basura. Eso significa que no trabajaste. Empieza de nuevo, todo tu cuadro. Leo bajó aún más la cabeza. Sus hombros se hundieron. Kaylen vio que el segundo chico que estaba a su lado se detenía un momento, con el cepillo suspendido en el aire. Le lanzó una rápida mirada compasiva a su hermano. El tercero continuó fregando sin cesar, como si temiera que cualquier pausa también lo enfureciera. ¿Qué esperan? La mujer, a quien Kaylen ya había apodado mentalmente la guardiana, volvió la mirada hacia los otros 2 chicos. ¿Creen que su fracaso es su respiro? Ustedes 3 son uno. Uno cometió un error y todos responden. Ustedes también. Comiencen sus secciones de nuevo. Un gemido de desesperación, silencioso, casi inaudible, escapó de los labios de uno de los chicos, pero lo reprimió de inmediato. Sin rechistar, los 3 volvieron al principio de sus cuadrados y reanudaron su trabajo. El chirrido de los pinceles se reanudó, pero ahora con un dejo de desesperación. Kaylen Vance permaneció en su escondite, con una extraña inmovilidad. Estaba acostumbrado a la crueldad. En su mundo, el mundo del dinero, la crueldad era una herramienta, fría, calculadora, eficiente. La gente arruinaba a la competencia, despedía a miles de empleados de un plumazo, arruinaba carreras y vidas por una ganancia extra. Él mismo lo había hecho. Pero era una crueldad impersonal y estéril, disfrazada de fórmulas, gráficos y documentos legales. Nunca vio los rostros de aquellos cuyas vidas cambió, pero aquí todo era diferente. Esta crueldad era personal, mezquina y, lo más importante, completamente insensata. Obligar a los niños a repetir un trabajo difícil por un punto tan pequeño. ¿Qué lógica podía tener eso? ¿Qué efecto educativo podía tener? Esto no era educación. Era humillación por la humillación misma. La mujer, cuyo nombre más tarde escuchó como Marta, se acercó a la pared y se apoyó en ella. Sacó un paquete de cigarrillos baratos del bolsillo de su vieja bata y encendió uno. El humo subía hasta el techo sucio, mezclándose con el polvo que levantaban los cepillos. Miró a los niños con la misma expresión inescrutable. Kaylen comenzó a analizar la situación como un proyecto empresarial. Objetivo: limpiar el suelo. Recursos: 3 niños, 3 cepillos. Gerente: una mujer llamada Marta. Métodos de gestión: control total, castigo por los errores más mínimos, responsabilidad colectiva. Resultado: baja motivación del personal, agotamiento emocional, falta de iniciativa. Conclusión: el gerente es ineficaz. Hay que cambiar el sistema. Este patrón mental familiar lo tranquilizó por un momento. Tradujo el problema al plano numérico habitual. Rituales de crueldad. Las cifras e informes que hasta ese momento habían constituido toda su realidad se desmoronaron. Ante él yacía no solo un sistema ineficaz, sino un teatro de crueldad meticulosamente urdido. Lo vio en la forma en que Marta se movía, pausadamente, con la confianza de quien dominaba la situación, saboreando cada segundo de su poder. No habían pasado más de 10 minutos cuando ella volvió a hablar, y esa voz, plana y sin emoción, rompió el silencio roto solo por el crujido de los cepillos. Detener.
Los chicos se quedaron paralizados al instante como si se hubieran convertido en estatuas. Tenían la espalda tensa y la cabeza gacha. «Gira hacia mí», ordenó. Los 3 niños se dieron la vuelta lentamente formando una fila. Tenían el rostro pálido de cansancio, con gotas de sudor brillando en sus frentes, mezcladas con la tierra. «Informe», dijo Marta. Hubo una breve pausa, tras la cual el primer chico, Leo, dio medio paso al frente. Su voz era tranquila pero clara, como la de un colegial que ha memorizado la lección. «Leo, sección número 1. La obra está completa al 20%, la tierra se resiste». Dio medio paso atrás y su lugar fue ocupado por el segundo, Noah. Segunda sección, 20% completada. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. El tercero, Mason, dio un paso adelante con el mismo movimiento practicado. Albañil, sección número 3. El trabajo está completado al 20%. No hubo errores. Kaylin sintió un escalofrío en la espalda. Esto no era solo un informe, era un ritual para aplastar la voluntad de los niños, convirtiéndolos en máquinas sin alma. Las frases que pronunciaban claramente les habían sido grabadas a fuego. Marta caminó lentamente alrededor de la fila. No miró al suelo, los miró a ellos. Su mirada se posó en sus manos, sus nudillos ensangrentados, sus ropas desgastadas. Se acercó a Noé, quien había hablado de sus esfuerzos. «¿Intentarlo?», preguntó tan bajo que Kaylin tuvo que esforzarse para oír. Intentarlo es una excusa para los perdedores. Los ganadores no lo intentan, lo hacen. ¿Entiendes? ¿Sí?, susurró el niño sin atreverse a levantar la mirada. Más fuerte. «Sí, señora». La voz de Noé vaciló. «No soy señora», espetó la mujer. «Soy tu lección. Una lección que debes aprender para sobrevivir. Repite». «Eres mi lección», repitió el niño sin vida. Ella se alejó de él y se detuvo frente a Mason, el más tranquilo de los 3. «¿Y tú?», dijo. «¿Por qué no me miras cuando te hablo? ¿Escondes algo o te da vergüenza?» «No», respondió Mason en voz baja. «Levanta la cabeza». El niño levantó lentamente la cabeza. En sus ojos, Kaylin no vio miedo, sino terquedad, profundamente oculta, casi extinguida, pero aún viva. Era la mirada de un cachorro de lobo atrapado en una trampa. «Hay un desafío en tu mirada», dijo Marta. «Eso es malo. El desafío lleva al dolor». «¿Quieres dolor, Mason?» «No», respondió él con la misma tranquilidad. «Pues guárdalo. Solo quiero ver una cosa en tus ojos: comprensión, comprender tu lugar. Y tu lugar ahora mismo es de rodillas, con un pincel en las manos». Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. «Tienes 30 segundos para descansar. Se acabó el tiempo». Los chicos no se movieron. No se atrevieron a sentarse ni a apoyarse en la pared. Simplemente se quedaron allí, respirando con dificultad, intentando recuperar fuerzas en ese mísero medio minuto. Kaylin vio a Leo apretando el puño y luego abriéndolo lentamente, como si luchara contra el impulso de hacer algo. Los planes de negocios y la eficiencia ya no ocupaban la mente de Kaylin. Los cálculos fríos y analíticos habían dado paso a algo más. Era como contemplar una máquina perfectamente afinada, solo para darse cuenta de que no estaba lubricada con aceite, sino con sangre. Esta revelación le provocó náuseas. Era un hombre que creía en el sistema, en el orden, en la idea de que todo tenía su precio y su propósito. Pero, ¿qué propósito podría tener esto? «Se acabó el tiempo», anunció Marta. «A trabajar. Y quiero oírte trabajar. Quiero oír el sonido de la pureza». El raspado de los cepillos se reanudó. A Kaylin le pareció ahora el sonido de una tortura. Miró las pequeñas espaldas encorvadas y, por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. Podría comprar este almacén, con todo y tripas. Podría despedir a esta mujer con una sola llamada. Podría enviar a estos niños al mejor internado del mundo. Pero algo lo detuvo. No era solo un testigo. Era un cómplice, porque se quedó allí, en las sombras, sin hacer nada.
Marta encendió otro cigarrillo, expulsando anillos de humo. Parecía completamente tranquila, como si observara el proceso más mundano. En un momento dado, su mirada se desvió hacia el rincón oscuro donde Kaylin se escondía. Su corazón se paró por un instante, pero ella no vio nada. Su mirada estaba vacía, concentrada en su interior. De repente, dio unos pasos hacia adelante y con la punta de su pesada bota volcó un cubo de agua sucia que estaba en medio de la habitación. El líquido fangoso se extendió por el suelo, empapando las zonas ya limpias. «¡Qué lástima!», dijo sin atisbo de arrepentimiento. «Un accidente. Tendremos que limpiar eso también. Pero ya no hay agua. Piensa en cómo solucionar este problema. Esto también es parte de tu lección. La vida no siempre te da agua limpia». Los chicos se quedaron paralizados, mirando el charco que se extendía. Su trabajo de la última hora había sido en vano. El rostro de Leo se contorsionó con desesperación. Noah sollozó en silencio, pero inmediatamente se tapó la boca con la mano. Solo Mason permaneció imperturbable. Sumergió su cepillo en el charco de barro y comenzó a fregar el suelo, extendiendo aún más la tierra. Tras un momento de vacilación, sus hermanos se unieron a él. Kaylin Vance sintió una oleada de ira gélida subirle al pecho. Esto ya no era solo humillación, era la destrucción de la esperanza. Cada vez que los niños se acercaban a su objetivo, ella lo rechazaba, haciendo que sus esfuerzos fueran completamente inútiles. No les estaba enseñando a sobrevivir. Les estaba enseñando que sus esfuerzos eran inútiles, que el mundo era un lugar donde siempre se perdía. Sacó silenciosamente su costoso teléfono del bolsillo. Por un instante pensó en llamar a la policía, a la Oficina de Protección Infantil, pero lo descartó de inmediato. ¿Qué les diría? Que la mujer obligaba a los niños a limpiar. Vendrían, denunciarían y se irían, y los niños se quedarían con ella. No, esto tenía que resolverse de otra manera. Aún no sabía cómo, pero sabía que no podía irse sin más. Ese viejo y destartalado almacén ya no era solo un pequeño terreno en el mapa de la ciudad. Se había convertido en un lugar donde se destruían las vidas de los niños y él, Kaylin Vance, por alguna casualidad del destino, se encontraba siendo el único espectador de ese horrible espectáculo. Más rápido, la voz de Marta fue como un látigo. «No estás de paseo. Te pago por tu trabajo, no por tus suspiros». Los chicos hicieron una mueca, siguieron fregando el suelo con sus cepillos, esparciendo el lodo del cubo volcado. El trabajo no solo era duro, sino inútil. Cuanto más fregaban, más se ensanchaban las manchas de suciedad. El aire se llenó de un olor a humedad y moho. Kellen, acurrucado en su escondite, vio temblar los hombros del más pequeño de ellos, Noah. Intentó contenerse, pero las lágrimas ya rodaban por sus mejillas, mezclándose con el sudor y la suciedad. Leo, trabajando cerca, se quedó paralizado un instante. Sin girar la cabeza para que Marta no lo notara, acercó lentamente su cepillo al de su hermano hasta que sus mangos se tocaron. Un roce leve, apenas perceptible. Noah sollozó suavemente y aplicó renovado vigor a su cepillo. Mason, el tercer hermano, trabajando al otro lado, parecía ajeno a todo. Su rostro era como una máscara de piedra, sus movimientos mesurados y mecánicos. Pero Kaylin lo vio esparciendo la tierra, limpiando discretamente una pequeña área frente a los pies de Noah, dándole a su hermano un poco más de espacio libre para pisar. Era su lenguaje silencioso, su pequeña fortaleza, construida en medio de este infierno. No podían hablar, no podían quejarse, pero podían apoyarse mutuamente. Y este apoyo mutuo silencioso, esta solidaridad desesperada de tres niños, impactó al multimillonario más que cualquier libro sobre heroísmo que hubiera leído. En su mundo, los socios se traicionaban mutuamente por una fracción del porcentaje del trato. Aquí, en la inmundicia y la humillación, estos chicos se aferraban el uno al otro como su última esperanza. «Ya basta de trastear». Marta apagó el cigarrillo en el suelo de cemento húmedo. «Ahora coge unos trapos y sécalo, que brille». Señaló un montón de trapos en un rincón.
Eran trozos viejos y rotos de una especie de arpillera que apenas absorbían una gota de agua. Los chicos intercambiaron miradas. Sus miradas transmitían el mismo mensaje. Era imposible. Limpiar ese charco enorme con esos trapos hasta que brillara era una tarea que ni siquiera un hombre adulto con buenas herramientas podría realizar. Mason fue el primero en levantarse. Caminó en silencio hasta la esquina, recogió 3 de los trapos más grandes y regresó, dándole uno a cada uno de sus hermanos. Noah tomó un trapo con manos temblorosas. Leo dudó, miró el charco sucio, luego a Marta. Una luz ardía en sus ojos que Kaylen no había notado antes, una luz de ira pura y sin adulterar. «No podemos», dijo en voz baja pero clara. Un silencio resonante invadió la habitación. El chirrido de los cepillos cesó. Incluso las gotas que caían del techo parecían haberse congelado a mitad de camino. Marta giró lentamente la cabeza hacia él. Su rostro no reflejaba sorpresa ni enojo. Estaba vacío y frío, como el cielo invernal. «¿Qué dijiste?», preguntó con tanta calma que su calma me envió escalofríos por la columna. Leo tragó saliva, pero no apartó la mirada. Sus hermanos se quedaron paralizados mirándolo con una mezcla de horror y admiración. «No podemos secar esto. Estos trapos no absorben el agua. Es inútil». Pronunció la última palabra casi en un susurro, pero sonó como un disparo. Kaylen se quedó paralizado, apretando los puños involuntariamente. Esperaba un grito, un golpe, cualquier cosa. Pero Marta hizo lo contrario. Se acercó a Leo lentamente, no lo miró, se agachó frente a él, de modo que sus miradas quedaron al mismo nivel. Su mirada era profunda, inquisitiva. «Inútil», repitió con tono salamero. «¿Crees que te estoy enseñando a fregar pisos? Tonto, te estoy enseñando sobre la vida». Y la vida, hizo una pausa, «es un trabajo inútil. Te romperás la espalda, harás lo que parece imposible, te ahogarás en la tierra y nadie te dará buenos trapos. Nadie te preguntará si puedes hacerlo o no. O lo haces o mueres bajo una cerca. ¿Entiendes?» Leo guardó silencio, con los labios apretados. No lloraba, pero su mirada era desafiante. «¿No lo entiendes?», dijo Marta, poniéndose de pie. «Bien, tendremos otra lección. Noah, Mason, sigan trabajando, limpien. Y tú», volvió a mirar a Leo, «te quedarás de pie». Parte 6. Leo permaneció inmóvil. El tiempo parecía detenerse alrededor de su pequeño cuerpo, convirtiéndolo en un monumento a la terquedad infantil. Noah y Mason, mirándolo con miedo, redoblaron sus esfuerzos para fregar el suelo de cemento con trapos inútiles. Sus movimientos eran frenéticos y torpes. Cada roce de sus cepillos sobre el cemento sonaba como una súplica desesperada. «Cállate, Leo, por favor, cállate, no empeores las cosas». Marta rodeó a Leo lentamente, como un depredador estudiando a su presa. No dijo ni una palabra, y ese silencio fue más aterrador que cualquier grito. Se detuvo detrás de él, y el niño sintió su aliento pesado en la nuca. Se estremeció, pero no se movió. «¿Crees que el silencio es fuerza?». Su voz era tranquila, casi congraciadora. «No, el silencio es miedo. Tienes miedo, así que callas, pero te mantienes firme porque hablas por orgullo estúpido. El orgullo es debilidad, ciego, te hace creer que vales algo, cuando no eres nada, polvo bajo tus pies». Ella se movió de nuevo, deteniéndose frente a él. Se inclinó y lo miró a la cara. «Te arrancaré ese orgullo, lo quemaré hasta los cimientos. Porque en este mundo los orgullosos son los primeros en romperse la espalda. Recuérdalo». En ese momento, Mason, que trabajaba cerca de la pared, tomó otro trapo. Tenía prisa, le temblaban las manos por el cansancio y la tensión nerviosa. Intentando esquivar un cubo de agua sucia, lo atrapó con el pie. El cubo se tambaleó, se inclinó y se volcó con un estruendo ensordecedor, derramando su contenido turbio y maloliente sobre las botas de Marta. La habitación se llenó de un silencio absoluto y sepulcral.
Mason se quedó paralizado, medio agachado, con el rostro pálido de terror. Se quedó mirando las manchas de suciedad en los zapatos de Marta, y el miedo en sus ojos era como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Noah dejó caer el trapo y se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. Marta no se movió. Bajó la vista lentamente hacia sus botas embarradas y luego, con la misma lentitud, miró a Mason, que se quedó paralizado. No había ira en su rostro. Había algo mucho peor, la curiosidad fría y distante de un científico que examina un insecto antes de aplastarlo. «Ahí tienes», dijo finalmente, con una voz extrañamente tranquila. «Ahí está el precio del error, el precio de la distracción. Estabas pensando en tu hermano», asintió hacia Leo. «Permitiste que la compasión te envenenase la mente, y la compasión es veneno, te debilita, te vuelve torpe, te hace cometer errores». Y en el mundo real, errores como esos no se pagan con botas sucias, se pagan con sangre, la tuya o la de alguien más. Dio un paso hacia Mason. El chico retrocedió, tropezó y cayó al suelo mojado, justo en medio del charco que había derramado. La miró temblando. «Levántate», ordenó Marta. Su voz no se elevó ni un ápice. Mason se puso torpemente de pie, con los pantalones y la camisa empapados y cubiertos de barro. «Ven a mí». Dio unos pasos vacilantes y se detuvo frente a ella. «¿Ves lo que has hecho?», preguntó, señalando con la barbilla sus botas. «Sí, lo siento, no fue mi intención», tartamudeó. «No quise» es una palabra de cobardes, espetó Marta. «Es una excusa para quienes ya han perdido. Un hombre no dice «no quise». O hace lo correcto o acepta las consecuencias. ¿Estás dispuesto a aceptar las consecuencias?». Mason permaneció en silencio, solo sollozando, tratando de contener las lágrimas. «Te pregunto, ¿estás listo?», repitió, y por primera vez un tono acerado se deslizó en su voz. «Sí», susurró el niño. Kaylin, observando la escena desde su escondite, sintió un escalofrío. Había visto crueldad antes. Había visto a gente destruirse en salas de juntas, arruinar vidas por dinero. Pero esto era diferente. No era solo crueldad, era una filosofía retorcida, un sistema de crianza frío e inhumano, si se le podía llamar así. Empezó a comprender que no era la naturaleza malvada de la mujer la culpable. Era algo profundamente arraigado, un trauma terrible, lo que la impulsaba a actuar así. «Está bien», dijo Marta. «Leo, tu castigo ha terminado. Ven aquí». Leo, que había permanecido inmóvil todo el tiempo, hizo una mueca. Caminó lentamente y se paró junto a sus hermanos. Ahora los tres estaban frente a ella. Mason, mojado y tembloroso. Noah, aterrorizado, y Leo, testarudo, pero también aterrorizado. «Todos tienen la culpa», declaró Marta, mirándolos con una mirada profunda. «Tú», miró a Mason, «cometiste un error. Tú», su mirada se dirigió a Noah, «no lo detuviste, no le advertiste. Tú», miró a Leo con furia, «lo distrajiste con tu estúpida terquedad. Son uno, una manada, y la debilidad de uno es la debilidad de todos. Debes entender esto de una vez por todas». Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. «Tu padre no lo entendía. Estaba solo, siempre solo. Pensaba que la bondad lo salvaría. Sentía lástima por todos. Perros callejeros, borrachos, mendigos. Pensaba que si era bueno, el mundo le correspondería. Insensato. El mundo no responde. El mundo devora. Devora primero a los bondadosos, a los mansos y a los débiles, porque son la presa más fácil». Los chicos se estremecieron al oír mencionar a su padre. Noah bajó la cabeza con los hombros temblorosos. Leo apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No dejaré que sigas sus pasos», continuó Marta, con una convicción casi fanática. «No te dejé aquí para que te pudrieras en una zanja porque alguien decidió que eras demasiado débil. Te endureceré, más duro que este cemento. Borraré de ti toda la compasión, toda la debilidad, toda esa estúpida creencia en la bondad. Sobrevivirás. No vivirás, sino sobrevivirás,
porque la vida es un lujo que no te puedes permitir. Habló mirando a través de ellos, como si no se dirigiera a los niños, sino a los fantasmas de su pasado. Su rostro se contorsionó momentáneamente en una mueca de tal dolor que Kaylin se sintió incómodo. De repente, vio ante él no un monstruo, sino una persona rota y desesperada que, en su ciego intento de protegerse, estaba mutilando lo único que le quedaba. Esto no la excusaba en absoluto, pero lo explicaba. Y esta explicación solo empeoraba las cosas. Marta pareció despertar de sus pensamientos. Su mirada se volvió clara y fría de nuevo. Miró sus botas sucias y luego a los chicos. La lección aún no ha terminado, dijo. Las palabras son el viento. El dolor es el verdadero maestro. Debes sentir la suciedad, entenderla, entender lo que es estar hasta las orejas en ella, para que puedas pasarte la vida odiándola y luchando por volver a la pureza. Lentamente se quitó un guante de trabajo viejo y áspero. Estaba mojado, sucio y cubierto de manchas oscuras. Lo sostuvo frente a la cara de Mason. Hiciste un desastre. Tienes que limpiarlo, pero no ahora. Ahora habrá otra lección para todos ustedes. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de una vaga amenaza. Los chicos la miraron fijamente, conteniendo la respiración. ¿Qué más planeaba? ¿Qué más humillación les aguardaba? Kaylin sintió un escalofrío. Vio que esta mujer era capaz de cualquier cosa. Su mente destrozada no tenía límites. Creía que los estaba salvando y esa creencia la hacía completamente impredecible y peligrosa. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Irse ahora significaría provocarla a algo terrible. Quedarse y observar era insoportable. Estaba atrapado, igual que los 3 niños. Marta echó un vistazo a la habitación y su mirada se posó en algo en un rincón. Luego volvió a mirar a los chicos con un brillo extraño y febril en los ojos. Hoy aprenderás qué es la verdadera disciplina, dijo, y qué sucede cuando se viola. Aprenderás a valorar el orden, cada trapo limpio, cada rincón seco. Marta se hizo a un lado, hacia el mismo lugar donde un charco arcoíris de agua, aceite y un lodo desconocido se extendía por el suelo de cemento. Levantó el guante con 2 dedos como si se lo mostrara a los chicos. Su rostro permanecía impasible, como el de un juez sentenciando. El orden es la base de todo, dijo en voz baja, pero su voz resonó por toda la sala. El desorden es podredumbre, empieza desde lo más pequeño. Unos pasos resonaron fuerte y nítidos, rompiendo el silencio gélido. No eran ni apresurados ni tímidos. El golpe firme y mesurado de unas botas caras sobre el cemento sucio. Marta se quedó paralizada, con la mano enguantada aún extendida hacia Noah. Los chicos, como si hubieran recibido una señal, encorvaron los hombros esperando otro golpe desconocido. De detrás del perchero, de entre las sombras, donde el polvo flotaba como una espesa niebla, emergió un hombre. Parecía un fantasma de otro mundo. Un traje oscuro perfectamente entallado, una camisa blanca como la nieve, el rostro bien afeitado y unos ojos que no reflejaban miedo ni sorpresa, solo una mirada fría y serena. Se detuvo a unos pasos de ellos, ignorando el barro bajo sus pies, con la mirada fija en Marta. «Basta», dijo. Su voz era tranquila, pero con tanta fuerza que parecía estremecer el aire. Marta se enderezó lentamente. Su rostro, antes una máscara de firme control, ahora estaba contorsionado por la sorpresa y una ira que estalló al instante. «¿Quién demonios eres?», siseó, mirándolo de arriba abajo con evidente desprecio. «Aquí no hay lugar para desconocidos». «¡Fuera!». Kellen Vance no se movió. Hizo un movimiento apenas perceptible, apenas un paso a un lado, pero ese movimiento cambió por completo el equilibrio de poder. Ahora se interponía entre Martha y los chicos, como un escudo invisible. Noah, que estaba más cerca, retrocedió instintivamente, ocultándose tras él. «Ya basta», repitió Kellen, mirándola directamente a los ojos. «No volverás a tocar a esta niña». «¿No quieres tocar?». Marta soltó una breve y maliciosa carcajada.
¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Son mis hijos, los estoy criando. ¿Y tú? ¿Quién eres? Perdido, caballero de traje elegante. Sigue tu camino mientras estés de una pieza. Intentó rodearlo para volver a encarar a los chicos, pero Kaylin volvió a bloquearle el paso, dando otro paso. No la tocó, pero su presencia fue como un muro de piedra. Lo que vino fue buena educación. Su voz permaneció serena, casi indiferente, y el contraste con la furia hirviente de ella solo lo hizo más aterrador. Es crueldad, y no permitiré que continúe. ¿Crueldad?, chilló Marta, poniéndose morada. No sabes nada de la vida, buen señor, nada. ¿Crees que el mundo es tu cochecito y tu oficina cara? El mundo es suciedad, es dolor, y si no aprenden a ser fuertes, los devorarán, los pisotearán y nadie se dará cuenta. Los estoy preparando para la vida, no para tus condiciones de invernadero. Cocinas haciéndoles comer tierra del suelo. La voz de Kaylin adquirió un tono gélido por primera vez. Los rompes, no los haces fuertes, los destruyes. «Fuera de aquí», gritó, señalándolo con el dedo. «No es asunto tuyo, vete o llamaré a seguridad». «Aquí no hay guardias», respondió Kaylin con calma. «Lo sé, estas instalaciones me pertenecen». Hubo un momento de silencio. Marta lo miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. La incredulidad, la sorpresa y una nueva oleada de ira se reflejaron en su rostro. Los chicos detrás de Kaylin intercambiaron miradas, con los ojos abiertos por la incomprensión. «¿Es tuyo?», graznó. «¿Así que eres tú? ¿Eres tú quien quiere derribar todo esto? ¿Echarnos a la calle?» «Hablaremos de asuntos de propiedad más tarde», espetó Kaylin. «Ahora mismo estamos hablando de los niños. Déjenlos en paz». ¿Dejarlos para que crezcan débiles como su padre? ¿Para que cualquiera pueda engañarlos, cualquiera pueda humillarlos? Jamás. Se abalanzó sobre él de nuevo. «Deben ser de acero, ¿me oyes? De acero. Y tú con tu compasión, la compasión es veneno, mata». Kaylin la miró y su mirada ya no era fría. Algo más se había apoderado de ella, pesada, casi triste. Vio ante sí algo más que una mujer enojada. Vio a una persona destrozada por el dolor, y ese dolor se desbordó en forma de horrible crueldad. Pero eso no cambió la esencia del asunto. Se desabrochó la chaqueta, metió la mano en el bolsillo interior y sacó una chequera y un bolígrafo caro. Este gesto le resultó tan natural como respirar. En su mundo, cada problema tenía un precio. «¿Cuánto?», preguntó, haciendo clic con el bolígrafo. «¿Cuánto necesitas para quedártelos? Dime la cantidad que quieras. Te hago un cheque ahora mismo. Te compro la libertad». Esperaba cualquier cosa. Regateos, miradas codiciosas, lágrimas de gratitud. Pero no estaba preparado para lo que sucedió después. El rostro de Marta se contrajo como si la hubieran abofeteado. Miró la chequera que él tenía en la mano, luego a él, y un fuego de puro desprecio brilló en sus ojos. Rió. Fue una risa terrible y desgarradora, llena de desesperación y odio. «¿Comprarlos?», exhaló tras terminar de reír. «¿Quieres comprarlos? ¿Cómo compras tus fábricas, tus coches, tus mujeres? ¿Crees que tus sucios papeles pueden arreglarlo todo? ¿Crees que pueden pagar el miedo, el dolor, la vida?» Ella le dio un fuerte golpe en la mano, haciendo que su chequera y su bolígrafo volaran al suelo sucio y aterrizaran justo en un charco de aceite. «¿Ese es el precio de tu dinero?», le gritó en la cara. «Son igual de basura. ¿Crees que hago esto por dinero? ¿Crees que los atormento porque soy pobre? Tonto, eres un rico, un presumido que no entiende nada». Kaylin no se echó atrás. La miró con el rostro impasible. Se dio cuenta de su error. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. «Entonces, explícame», dijo en voz baja. «Si no es por dinero, ¿entonces qué? ¿Qué te lleva a hacerles esto a tus propios hijos?» «No son niños», gritó con la voz llena de lágrimas de rabia. «Son mi dolor, mi maldición, mi recordatorio de la debilidad que nunca más permitiré. No saben nada, nada». Se dio la vuelta, respirando con dificultad y con los hombros temblorosos.
Kaylin se inclinó lentamente y recogió el bolígrafo manchado. Dejó la chequera tirada en el suelo. Se enderezó y dio un paso hacia ella. «No me voy», dijo con firmeza. «No me voy hasta estar seguro de que están a salvo». «¿A salvo?». Se giró bruscamente. Lágrimas de rabia corrían por sus mejillas. «No hay seguridad en este mundo. Solo hay depredadores y presas. Les enseño a ser depredadores. Y tú quieres convertirlos en víctimas. Gente como...». Se detuvo a media frase, mordiéndose el labio. Su mirada se dirigió a los chicos acurrucados detrás de Kaylin, y por una fracción de segundo, algo parecido a la angustia brilló en ella. Kaylin captó esa mirada. Se giró lentamente para encarar a los chicos. Se arrodilló para estar a su altura. Su traje caro rozó el suelo sucio, pero él parecía ajeno a ello. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente, mirando al que estaba más cerca. «Leo». El niño hizo una mueca y miró a Marta, pidiendo permiso. «No te atrevas a hablar con él», ordenó. Kaylin ignoró su grito. Siguió mirando a Leo. «No pasa nada», dijo aún más bajo. «No te haré daño. Solo dime tu nombre». Leo guardó silencio, con los labios temblorosos. Entonces, otro hermano, Mason, dio un paso al frente. Se paró ligeramente delante de Leo como para protegerlo. «Se llama Leo», dijo con una voz tenue, pero sorprendentemente firme. «El mío es Mason, y este es Noah». «Gracias, Mason», asintió Kaylin. Su mirada era cálida. «Son muy valientes, los tres». «No son valientes, son cobardes», intervino Marta de nuevo, con la voz quebrada. «Valor no es esconderse a espaldas de otro. Valor es mirar al suelo a la cara y no tener miedo». Kaylin se levantó lentamente y se giró para mirarla nuevamente. «Te equivocas. El coraje es defender a los más débiles, como acaba de hacer Mason. El coraje es mostrar compasión, algo de lo que pareces carecer por completo». «¿Compasión?», volvió a reír, pero esta vez no había fuerza, solo amargura. «La compasión dejó a mi hijo pudriéndose en una zanja. La compasión lo convirtió en presa fácil. Quemé esa palabra de mi corazón y la quemaré del suyo, por su propio bien». La tensión en la sala llegó a su punto máximo. Era un punto muerto. A un lado, un hombre con poder y dinero ilimitados, que de repente se dio cuenta de que sus herramientas más importantes eran inútiles. Al otro, una mujer al borde del abismo por el dolor y el miedo, que había convertido su amor en una monstruosa tiranía. Y entre ellos, 3 niños pequeños, cuyos destinos se estaban decidiendo en ese preciso instante. «Te equivocas», dijo Kaylin tras una larga pausa. Su voz sonaba cansada, pero decidida. «No los estás salvando, estás mutilando sus almas, y voy a acabar con eso, aquí mismo, ahora mismo». Dio otro paso adelante, acortando la distancia. Ahora estaban a menos de 1 metro de distancia. La miró no como un dueño mira a un trabajador, ni como un rico mira a un mendigo. La miró como un ser humano mira a otro ser humano. «Dime», preguntó, «dime qué te pasó. ¿Qué te llevó a esto?». Su rostro se desvaneció por un instante. El muro de rabia se quebró, revelando un abismo de dolor debajo, pero solo duró 1 segundo. «No es asunto tuyo», espetó. «Fuera de mi mundo. No perteneces aquí». «Ya no», respondió Kaylin. «Desde el momento en que se te cayó el guante, tu mundo también pasó a ser asunto mío, y no pienso abandonarlo». Las palabras de Kaylin, tranquilas y firmes, flotaban en el aire rancio del almacén como una sentencia de muerte. «No lo dejaré». Marta lo miró. Su rostro moreno y arrugado se convirtió en una máscara impenetrable. La rabia que la había ardido hacía un momento se apaciguó, dejando solo una calma gélida y desdeñosa. «No entiendes nada», dijo en voz baja, casi sin hacer ruido. «Tú, con tu traje caro, oliendo a dinero y éxito, miras el mundo a través de los cristales tintados de tu coche. ¿Qué sabes de la vida real, de la inmundicia en la que tenemos que sobrevivir? Dime», repitió Kaylin sin apartar la mirada.
Ayúdame a entender. Ella emitió una risa corta y seca, desprovista de humor. ¿Entiendes? Para entender, tuviste que nacer aquí, con este hedor. Tuviste que ver tus esperanzas pisoteadas una tras otra, bajo botas sucias. Tuviste que enterrar... Titubeó con un nudo en la garganta, pero se obligó a continuar. ¿Quieres una historia? Bien, te la contaré. Así entenderás por qué la compasión es veneno y la bondad una sentencia de muerte. Se alejó de él y se dejó caer en el cubo volcado que le servía de silla, con la espalda encorvada, las manos colgando flácidas sobre el regazo. Los chicos que estaban detrás de Kaylin la miraron fijamente. Nunca habían visto a su abuela así, destrozada, devastada. «Tuve un hijo», empezó Marta, con la voz apagada y sin vida, como si leyera la esquela de otra persona. «Se llamaba Daniel. No era como yo, no era un luchador, era brillante, amable, creía en la gente, un tonto». Creía que si tratas al mundo con una sonrisa, el mundo te devolverá la sonrisa. Dibujaba. ¿Te lo imaginas? En nuestro barrio, donde casi todo el mundo lleva una navaja en el bolsillo, mi hijo dibujaba. Pájaros, árboles, rostros. Él veía belleza en ellos donde yo solo veía fealdad y podredumbre. Ella guardó silencio, con la mirada fija en un punto del sucio suelo de cemento. Kaylin permaneció en silencio, dejándola hablar. Sintió que la presa que había contenido un océano de dolor durante años estaba a punto de derrumbarse. Intenté hacerlo más fuerte, continuó, sacudiendo la cabeza. Le dije, Daniel, el mundo no es una pintura. El mundo es una manada de lobos. Si no muestras los colmillos, te comerán. Y se rió. Dijo que exageraba, que incluso la peor persona tiene algo bueno dentro. Trabajó en 2 empleos para ahorrar para pinturas y lienzos. Cargador durante el día, fregando pisos en algún antro por la noche. Y entonces la conoció. Ana, igualita a él. 2 polillas volando hacia una llama. Se casaron. Yo estaba en contra. Le dije que no puedes formar una familia cuando no tienes un centavo a tu nombre, que no puedes traer hijos a este mundo si no puedes protegerlos. Pero no me escuchó. Era feliz. Su voz tembló. Juntó los dedos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y entonces nacieron. Marta señaló a los niños con la cabeza sin mirarlos. 3 a la vez: Leo, Noah, Mason. Daniel estaba eufórico. Decía, mamá, ahora tengo 3 razones para hacer de este mundo un lugar mejor. Trabajaba aún más duro. Dormía 3 o 4 horas cada noche. Siempre tenía los ojos rojos de cansancio, pero sonreía, siempre sonriendo. Y lo miré y lo vi derretirse. Cómo esta vida le estaba absorbiendo toda la energía. Kaylin volvió la mirada hacia los trillizos. Permanecían inmóviles, como 3 estatuillas diminutas, escuchando la historia de su padre, a quien apenas recordaban. Noah, el chico al que había obligado a limpiar el guante, tenía una expresión de total desconcierto. Un día, su vecino escupió Marta al suelo. Un cabrón llamado Rico le pidió un préstamo. Eran solo $50. Daniel, por supuesto, se los dio. No pudo negarse. Creía en ayudar a la gente. Pasó un mes y luego otro. Rico no devolvió el préstamo. Le dije a Daniel, ve y sácale el dinero, demuéstrale que no eres un cobarde. Y él respondía, mamá, seguro que está pasando apuros, ya me lo pagará cuando pueda. Le dio pena. Le dio pena el cabrón que se gastaba el dinero en alcohol y apuestas mientras sus hijos se morían de hambre. Ella levantó la cabeza y en sus ojos oscuros, Kaylin vio el reflejo del mismo fuego que había quemado todo en ella, excepto el odio y el miedo. Esa noche, Daniel volvía del trabajo, cansado como un perro. Rico le tendió una emboscada en un callejón oscuro. Estaba borracho. Volvió a pedirle dinero. Daniel se negó. Por primera vez en su vida, rechazó a alguien. Dijo que tenía una familia que alimentar, que tenía 3 hijos pequeños. ¿Y saben lo que hizo ese cabrón? Dijo, si eres tan padre de familia, debes tener dinero, y lo apuñaló por $50. No,
no por dinero, porque mi hijo era amable, porque demostró su debilidad. Un depredador siempre detecta a una presa débil. No lo encontraron hasta la mañana, estaba tirado en un charco. Se atragantó de nuevo con los sollozos que le salieron, pero los contuvo. Apretó los puños y se golpeó las rodillas. Estuvo allí tirado toda la noche, y este rico se fue a casa a dormir. La policía vinieron, anotaron algo en sus cuadernos y se fueron. Dijeron que era una disputa doméstica. Nadie lo buscó. Simplemente desapareció. Y mi hijo, mi niño, se quedó en silencio. La habitación estaba tan silenciosa que se oía el agua goteando de la tubería oxidada del techo. Goteo, 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 como si el tiempo contara los segundos de su dolor. Ana la destrozó, continuó Marta después de una eternidad. Su voz se volvió silenciosa, como el susurro de las hojas secas. Se desvaneció en un año. Simplemente dejó de comer, dejó de hablar. Los médicos dijeron que fue por el dolor, por un corazón roto. Y ahora estoy sola, con 3 bebés de 8 meses en brazos, en este maldito mundo que devoró a mi hijo porque era demasiado bueno para él. Se levantó lentamente del cubo y se acercó a Kaylin. No lo miró a él, sino a través de él. Esa noche, cuando Ana murió, me quedé junto a sus 3 cunas y miré sus rostros, iguales a los suyos, iguales de indefensos, y juré sobre la tumba de mi hijo que sus hijos sobrevivirían, que no repetirían su error. Decidí arrancarles toda esa podredumbre del corazón, bondad, compasión, piedad. Les enseñaría a ser duros como una piedra, crueles como el acero. Les enseñaría a no confiar en nadie, a no compadecerse de nadie y a siempre golpear primero. Preferiría ver su odio hacia mí que sus cuerpos sin vida en una zanja sucia. Me convertiría en un monstruo para ellos para que no se convirtieran en víctimas. Terminó. Su confesión, arrancada de lo más profundo de su alma atormentada, quedó suspendida en el aire. Ahora Kaylin lo entendía todo. Esto no era crueldad. Era un amor monstruoso y desconsolado, el amor transformado en su opuesto. Miró a los niños, lloraban, los 3, en silencio, sin sollozos, solo gruesas lágrimas rodando por sus mejillas. No entendían del todo lo que su abuela había dicho, pero sentían su dolor. Leo, el más sensible de ellos, dio un pequeño paso al frente y extendió la mano. Quería tocarla, abrazarla, pero no se atrevía. Marta vio sus lágrimas. Su rostro se distorsionó. «Ni se te ocurra llorar», susurró, retomando su papel habitual de guardiana. «Las lágrimas son agua, muestran tu debilidad. ¿Me oyes? Nunca llores». Pero su voz temblaba. Ya no había metal en ella, solo acero roto. Kaylin se hizo a un lado, permitiéndole ver a sus nietos. «Míralos, Marta», dijo en voz baja. «Querías hacerlos fuertes, pero les infundiste miedo. Querías enseñarles a sobrevivir, pero solo les enseñaste miedo. Querías protegerlos del mundo, pero al final te convertiste en su mayor amenaza». «Estoy haciendo lo que tengo que hacer», gritó, pero su voz ya no tenía la misma confianza. «No», respondió Kaylin con firmeza. «Haces lo que te dicta el miedo. Tienes tanto miedo de perder de nuevo a tus seres queridos que decides matar todo lo que hay en ellos antes de tiempo. No los fortaleces, los destruyes. Tu hijo no era débil, era fuerte. Se necesita mucha fuerza para ser amable en un mundo cruel. No fue la amabilidad lo que lo mató. Fue un bastardo con un cuchillo, y al castigar a estos niños, en realidad no te estás vengando de ellos, te estás vengando del mundo entero por tu pérdida. Pero ellos no son el mundo, son todo lo que queda de tu hijo». Cada palabra que Kaylin decía era como un golpe certero de cirujano, que abría un absceso de larga data. Marta retrocedió como si la hubieran golpeado. Se miró las manos ásperas y callosas, las que tanto había trabajado, las que había usado para abrazar a su hijo y las que ahora usaba para lastimar a sus hijos. ¿Qué debo hacer?, susurró. Por primera vez en años se hizo esta pregunta no a sí misma, sino a otra persona.
El muro que había construido a su alrededor durante décadas se había derrumbado. Bajo los escombros yacía una anciana infeliz, abrumada por el dolor. Para empezar, dijo Kaylen con la voz más suave, déjenlos ser niños, déjenlos llorar cuando estén heridos y reír cuando estén felices. Se arrodilló nuevamente frente a los chicos. Todo está bien, les dijo. Su abuela los quiere mucho, solo que tiene mucho miedo. Noé, el más silencioso de los hermanos, el que estaba arrodillado ante el guante sucio, dio un paso al frente de repente. Se acercó a su abuela, que permanecía cabizbaja, y en silencio abrazó sus piernas. Apretó la mejilla contra su tosca bata de trabajo. Marta se estremeció. Lentamente, como si no pudiera creerlo, bajó la mano y le tocó la cabeza. Sus dedos se enredaron en su cabello. Miró la coronilla de su nieto y le temblaron los labios. Una lágrima, pesada y tacaña, rodó por su mejilla y cayó sobre su cabello. Luego, otra. Y entonces se quedó de pie, temblando con sollozos silenciosos, abrazando a su nieto, y los otros dos, Leo y Mason, se acercaron y también se apretaron contra ella. Se quedaron allí, en medio del sucio cuarto de servicio, una familia pequeña y exhausta que por un momento olvidó su miedo y su dolor, y recordó que eran familia. Kaylen Vance observó esta escena en silencio. Él, un hombre que manejaba miles de millones y cambiaba el destino de corporaciones de un plumazo, ahora se sentía completamente impotente y sin embargo omnipotente. Comprendió que hoy no había cerrado simplemente otro trato. Hoy había intervenido en el destino y ahora era responsable de él. Sabía que no podía simplemente irse y olvidar. Esta historia se había convertido en suya y tenía que escribirle un nuevo final feliz. ¿Ya te vas? La voz de Marta era ronca y baja, sin fuerza. Seguía sin apartar la mano de la cabeza de Noah, como si temiera que, si la soltaba, él desapareciera. Kaylen se enderezó lentamente con las rodillas crujiendo. Contempló aquella extraña y trágica escultura de 4 figuras enredadas en el barro y la desolación. No, respondió con la misma calma. Ahora todo apenas empieza. Marta lo miró. Ya no había odio en sus ojos, solo un cansancio insaciable y devorador. ¿Qué quieres de nosotros? No tenemos dinero, no tenemos nada, ya lo viste todo. Puedes ir y decirles a todos que soy una mala abuela. Puedes llamar a la policía. Ya no me importa. No voy a llamar a la policía, Marta, dijo Kaylen. Dio un paso hacia ellos y los chicos instintivamente se acurrucaron más a su alrededor. Se detuvo. Y no creo que seas una mala abuela. Creo que tienes miedo y que estás haciendo cosas terribles por miedo. Pero esto tiene que parar, ya mismo. No tienes derecho a decirme qué hacer, susurró, pero sonó más a súplica que a desafío. Sí, dijo Kaylen con firmeza. Desde el momento en que vi a tu nieto arrodillado ante un guante sucio, desde entonces también me incumbió, porque soy humana, Marta, y no puedo darme la vuelta y fingir que no lo vi. Hizo una pausa y dejó que las palabras se perdieran en el aire pesado del lavadero. Quiero ofrecerte una salida. No necesitamos tus limosnas, espetó ella, mientras una sombra de su antiguo orgullo se dibujaba en su rostro. No es una limosna, es una oferta, la corrigió Kaylen. Con condiciones, si quieres. Lo entiendes, ¿verdad? Las romperás. O un día uno de ellos se volverá loco y hará algo terrible. O simplemente se escaparán en cuanto puedan. Y entonces te quedarás sola. ¿Es eso lo que quieres? Marta guardó silencio, miraba fijamente a través de la pared y Kaylen vio imágenes del futuro desfilar por su mente, cada una más aterradora que la anterior. Me llevaré a los chicos, dijo, diciendo lo principal. Su cabeza se echó hacia atrás bruscamente, como si la hubieran golpeado. ¿Qué? ¡Jamás! Abrazó a sus nietos tan fuerte que chillaron. ¡Jamás! Son mis nietos, lo único que me queda. No me los quitarán. No te los voy a quitar, explicó Kaylen con paciencia. Quiero darles lo que tú no puedes. Seguridad, buena comida, una cama caliente, las mejores escuelas, la oportunidad de convertirse en lo que deseen. Médicos, ingenieros, artistas
no animales oprimidos que temen a su propia sombra. «¿Puedo cuidarlos yo misma?», gritó. «¿En serio?», preguntó Kellen sin juzgarlo. «Mira a tu alrededor, Marta. ¿A esto le llamas cariño? Obligar a niños de 8 años a trabajar hasta el cansancio. ¿Humillarlos? ¿Matarlos de hambre? Eso no es cariño. Es el lento asesinato de sus almas. Tú misma lo sabes. Deben ser fuertes». «La fuerza no es crueldad», replicó Kellen. «La fuerza es compasión. La fuerza es conocimiento. La fuerza es confianza en uno mismo, no el miedo constante al castigo. Los estás criando para ser víctimas, no guerreros. El mundo les enseñará crueldad sin ti, créeme. La tarea de la familia es enseñarles amor, para que tengan un escudo contra esa crueldad. Ellos no tienen ese escudo». Caminó hacia la vieja mesa y se sentó en el borde para quedar a su altura. «Quiero hacer un trato contigo. Tomaré la custodia completa de Leo, Noah y Mason. Les daré mi casa, mi nombre si lo necesitan y todos los recursos que tengo. Irán a la mejor escuela privada. Tendrán tutores, actividades extracurriculares, deportes, todo lo que un niño necesita para crecer sano e inteligente. Tendrán una infancia, Marta, algo de lo que les estás privando». «¿Y yo?», preguntó. «¿Qué va a hacer de mí? ¿Me echarás a la calle?». «No», respondió Kellen. «Eres su abuela y lo seguirás siendo. Te compraré una casa bonita y cómoda, no muy lejos de donde vivirán los niños. Te daré todo lo que necesitas para que no tengas que trabajar ni un solo día de tu vida. Tendrás una pensión con la que otros solo pueden soñar. Pero hay 2 condiciones». Marta lo miró tensa. «Primero», dijo Kellen, doblando el dedo, «nunca más les levantarás la mano ni les dirás una sola palabra ofensiva. Jamás. Los verás los fines de semana, los días festivos, cuando quieras, pero solo en mi presencia o en la de alguien de confianza, al principio. Y segundo», dobló el dedo índice, «accederás a ayudar. Contrataré al mejor psicólogo para ti. Alguien que te ayude a lidiar con tu dolor, con tu duelo. No deberías llevar esta carga sola. Debes aprender a seguir adelante con tu vida sin envenenar la vida de quienes te aman». El silencio en la habitación se hizo casi palpable. Los chicos miraban con temor al hombre desconocido y luego a su abuela. No comprendían del todo el significado de lo que decían, pero presentían que su destino se estaba decidiendo. ¿Crees que puedes venir a comprarnos?», preguntó Marta con amargura. «¿Comprar a mis nietos? ¿Comprarme a mí? ¿Comprarnos una nueva vida?». «No te compro, Marta. Invierto», respondió Kellen, usando la palabra a la que estaba acostumbrado, pero dándole un nuevo significado. «Invierto en el futuro de 3 niños maravillosos y en tu salud mental, porque te necesitan. Pero te necesitan sana y cariñosa, no como estás ahora». «¿Cómo sé que no harás trampa?», le temblaba la voz. «¿Cómo sé que no eres una maniática, que no les harás nada malo?». Era una pregunta razonable. Kellen lo entendió. «Me llamo Kellen Vance», dijo simplemente. «Encontrará mi nombre en cualquier revista de negocios. Mi empresa construye la mitad de los edificios de esta ciudad, incluyendo el que pronto se construirá donde está este almacén. Puede comprobarlo. Soy una figura pública. Cualquier daño a estos niños arruinaría mi reputación y mi vida. Pero ese no es el punto. El punto es que le doy mi palabra. La palabra de un hombre que lloró por primera vez en 20 años hoy, mirando a sus nietos. ¿Es suficiente?». Marta lo miró fijamente a los ojos un buen rato, intentando detectar una mentira, una treta, una amenaza oculta, pero solo vio una confianza serena y una tristeza extraña, casi paternal. Ella soltó lentamente sus manos, liberando a los chicos. «Leo, Noah, Mason», dijo en voz baja, y se estremecieron al oír sus nombres pronunciados sin gritos ni enojo. «Vayan con este hombre». Los chicos se quedaron paralizados por la indecisión. «Ve», repitió más suavemente. «No tengas miedo». Dieron unos pasos, abrazados, y se detuvieron frente a Kellen. Él permaneció inmóvil, dándoles tiempo para adaptarse. «¿Qué quieres?», susurró Leo, el más valiente de los 3. Kellen lo miró y luego a los otros 2.
Quiero que nunca más tengan miedo, dijo simplemente. Quiero que jueguen al fútbol, lean libros interesantes y coman helado hasta que les duela el estómago. Quiero que discutan entre ustedes sobre quién es más fuerte y se reconcilien en 5 minutos. Quiero que tengan amigos, quiero que crezcan y se conviertan en buenas personas. Eso es lo que quiero. ¿Y la abuela?, preguntó Noé, el que estaba arrodillado. Estará con nosotros. Tu abuela siempre estará contigo, le aseguró Kaylen. Solo está un poco cansada también y necesita descansar. Vendrá a visitarte. Y tú también. Le llevarás dibujos de la escuela y ella te hará pasteles. Pasteles deliciosos de verdad. ¿Te parece un buen plan? Mason, que hasta entonces había permanecido en silencio, de repente preguntó en voz baja. ¿Y el guante? ¿Ya no tendré que limpiarlo más? A Kaylen se le encogió el corazón, extendió la mano y la colocó suavemente sobre el hombro del niño. Jamás, dijo con firmeza, ni a ti ni a tus hermanos, jamás en mi vida, lo prometo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Marta se puso de pie lentamente, se acercó a él y mirándolo fijamente a los ojos dijo: «De acuerdo, acepto sus condiciones, señor Vance. Haga lo que deba, solo sálvenlos, salven a mis chicos». Kaylen asintió. Sacó su teléfono del bolsillo. Le temblaban ligeramente las manos. Encontró el número de su asistente personal en su libreta de direcciones. «Arthur, escúchame bien», dijo por teléfono, sin apartar la vista de Marta ni de los 3 chicos que estaban a su lado. «Cancela todas mis reuniones durante una semana. Necesito que encuentres y prepares mi casa de campo en el West End de inmediato. Un equipo completo, los mejores cocineros. Contrata a 13 psicólogos infantiles, los mejores del país, listos para trabajar mañana por la mañana. Prepara los papeles de la tutela. Sí, 3 niños, todos los detalles después. Y, Arthur, encuentra la mejor casa en venta en la misma zona. Pequeña, acogedora, con jardín. La compramos. Tienes 2 horas». Terminó la llamada y guardó el teléfono. «Es hora de irnos de aquí», dijo. «Nuestra nueva vida comienza ahora mismo». Extendió las manos hacia los chicos. Tras un momento de vacilación, uno tras otro le tomaron los dedos. Marta caminaba a su lado, sin tocar a nadie, pero manteniéndole el paso. Juntos, esta extraña familia recién formada emergieron del oscuro y lúgubre lavadero hacia un futuro desconocido, pero sin duda brillante.